Amigos, muy buenos días. Nuevamente en cambio en el debate, hoy martes, que pierde uno las fechas por la actividad dinámica seguramente que tiene uno, pero es 5 de marzo y nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, es GG, así, cuando menos así lo conocemos, el maestro Salvador González García. Él es un maestro normalista, egresado de la normal, tiene jubilado, 40 y tantos años de servicios profesionales y además autor de casi 10 libros, todos muy interesantes. Y desde luego pues nos acompaña Juan Luis Tobar. Este mes de marzo para los mexicanos es muy significativo, es un aniversario más de una gesta que realmente fue heroica y fue protagonizada por el mejor presidente de la República que ha tenido en el siglo XX, si no estoy equivocado, el general Lázaro Cárdenas del Río. Y sobre el petróleo se ha escrito mucho, se sigue escribiendo y sigue habiendo una polémica muy fuerte en el país entre quienes tenemos un carácter o un espíritu nacionalista y quienes desde nuestro punto de vista contrario al nuestro han buscado permanentemente privatizar esta empresa. En 1938 se realiza, como todos ustedes seguramente conocen, se realiza la expropiación petrolera y se realiza en forma prácticamente diríamos que accidental. Hay una revisión del contrato colectivo, el sindicato de trabajadores analiza un nuevo contrato, se pone a discusión con los empresarios que son dueños de puras compañías extranjeras, es decir, están aquí en México explotando el petróleo, y estos empresarios se niegan rotundamente a reconocer las demandas de los trabajadores. En esos años de 1938, pues toda la zona de Tamaulipas, de Veracruz, en donde se encontraban los campos petroleros, era un ambiente pues nada sano, muy complicado, con muchas enfermedades, con mucho peligro para los trabajadores, y conociendo al imperialismo, bueno, pues era la explotación también, no solamente del petróleo, sino de la mano de obra. Y hoy estamos aquí para comentar algunas cosas al respecto, para intercambiar algunas opiniones, y ese es el tema. Creo que es muy interesante. Desde luego no se puede terminar en una sola debate, en un solo intercambio de opiniones. Esto da para muchas horas de discusión, sobre todo por el peligro, por la amenaza que se cierne nuevamente en el país de que, curiosamente, regresen las compañías que en 1938, no sé cuántos años han pasado, que en 1938 salieron del país. Las compañías, las que están regresando, o las que estaban aquí en México, era la Mexican Gulf Petroleum Company, Compañía de Gas y Combustible Imperio y Empresas, así se llama otra, Compañía Mexicana del Petróleo El Águila, London True Oil Shell, la Pierce Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil Company, ahora ExxonMobil, la Mexican Petroleum Company of California, que tenía como subsidiarias a la Huasteca Petroleum Company, a Tamiagua Petroleum Company y a la Tuxpan Petroleum Company, ahora pertenecientes al grupo Chevron Texaco. Sábalo Transportation Company, California Standard Oil Company, Compañía Petrolera AWI, Stanford y compañías sucursales, Richmond Petroleum Company de México, ahora ARCO, y la Mexican Sinclair Petroleum Corporation. Así que, pues este es el tema, y yo quisiera conocer cuál es la opinión al respecto. Salvador. Sí, creo que es un peligro exactamente que vuelvan las compañías transnacionales, porque parece ser la tendencia del país. Muchas cosas que eran totalmente nuestras, como los ferrocarriles, por ejemplo, pasan a manos extranjeras.
Y yo pienso que Pemex, desde hace mucho tiempo, se ha descuidado para abaratar la empresa. Para cuando se quiera comprar, como tiene muchas limitaciones, muchas deficiencias, su precio no va a ser muy alto. Y eso es favorecer a los empresarios privados o extranjeros que van a comprarla barata. Siento que entonces, desde hace mucho tiempo, el gobierno ha descuidado la reinversión en Pemex. Todo el dineral que se gana por los altos costos del petróleo en el mundo, después se reparten de una manera muy gratuita entre gobernadores para quién sabe qué cosas, en lugar de reinvertir en la propia empresa, en mantenimiento, en mejoramiento, en renovación de tantos equipos que deben estar ocupándose. Entonces ha sido una tendencia de ir abaratando Pemex para que cueste menos. Si hay una inversión extranjera que quiera comprarla, le va a costar menos. Y luego tiene cosas tan descabelladas. Nos informamos por las noticias que Pemex está invirtiendo en España, en lugares donde no había trabajo, para darle trabajo a los españoles, mandó a hacer 5 buques a España. Es decir, bueno, lo cierto es que nosotros no tenemos una industria de la construcción de barcazas ni de barcos, ¿no? Eso es una realidad. Sí, efectivamente hubo un incipiente trabajo de aprendizaje de construcción de barcos por la Marina Nacional, por la Armada de México, y esto empezaron a construir lanchas, construyen todavía las lanchas rápidas para que sirven de guardacostas, pero efectivamente no tenemos una industria de construcción de barcos, ¿no? Entonces pudiéramos tener ahí una explicación del por qué, ¿no? Pero de otra manera yo no lo veo. Yo veo Pemex en este momento es ubicado en el lugar número 13 como empresa a nivel mundial, que se encuentra por encima de Exxon. 38, si no estoy equivocado. No, a nivel de ingresos está en el número 13. A nivel de importancia de empresa sí está en el 38. Está en el número 13 con ingresos superiores a los 125,000 millones de dólares. Está por encima de Exxon, de Walmart, de Chevron, de Philips, de General Motors. Es una empresa que en términos generales es eficiente en la producción del petróleo, pero que tiene diferentes deficiencias. Una que yo considero en lo particular es la cuestión de la carga fiscal, que representa más o menos de los ingresos de los ingresos del Estado mexicano para el gasto público, una tercera parte. Sí requiere no le permite, lo que comentaba el maestro, no le permite tener una reinversión en los equipos técnicos que se requieren para ser un poco más eficiente. Ese es un problema que tiene de manera estructural la carga fiscal. Petróleos Mexicanos no es una compañía que pierda dinero, eso indiscutiblemente no es una compañía que gana muchísimo dinero. Y pero que no se le permite que reinvierta en la misma industria, ¿no? Y aquí tiene un problema estructural del diseño de la misma paraestatal. Uno, su consejo de administración, en donde en el consejo de administración hay 6 secretarios de Estado y 5 integrantes de un sindicato, del sindicato petrolero, que son los que marcan el destino del rumbo de la paraestatal. Entonces, bueno, 5 agentes. 5 personas más, entonces en total son 11. Son muy sabios. Son muy eruditos. Son como nosotros, pero ahí en Pemex, no es cierto. Bueno. ¿Cuál es el problema? Ahora hagamos un ejercicio a lo mejor muy simple. Pues los trabajadores van a pensar en los beneficios de ellos y de su propio gremio. Los secretarios, con tantas preocupaciones de las dependencias a los cuales el presidente en turno les confirió la responsabilidad, difícilmente van a estar pensando en las prioridades que pueden tener Pemex. Y el secretario de Hacienda lo que va a estar pensando es que tiene que generar la tercera parte de los recursos de este país, Pemex. Entonces queda una empresa que está totalmente a la deriva,
donde existe un Instituto Mexicano del Petróleo, que no son considerados los investigadores que están ahí para formar parte del Consejo de Administración. Entonces, ahí hay un problema que yo considero que es estructural de diseño organizacional de la empresa. Entonces, si queremos que la empresa todavía sea más... Sí, el problema no es la organización de la empresa, es decir, si tiene rendimientos, uh-huh, y son rendimientos sustanciales que le sirven al desarrollo y a la administración del aparato administrativo y de gobierno, entonces no está en quiebra, es una empresa eficiente, pero que sus recursos no se utilizan ni siquiera para renovarse, o para crear nuevas refinerías, porque es el gran problema. Oye, Calderón iba a hacer una, ¿no? Y no pasó nada. Y son ya... Pero a Michoacán le iba a ir muy bien. Los 6 años, pues, y Michoacán iba a ser un espacio apropiado para la refinería. Bueno, pues que escuchen los michoacanos para que sigan votando por Calderón, porque ya no es esa preocupación de que no fueran a criticar al presidente por escoger a su estado, a lo mejor escogió otro estado. Hidalgo. Y finalmente no se ha terminado la... Ese es el gran problema. Vendemos ¿cuántos millones de barriles diarios a Estados Unidos? Se vende mucho petróleo diario a Estados Unidos. Y luego lo compramos ya refinado para el gasto a un precio diferente. Hasta donde yo tengo entendido, salvo que finalmente hayan deshecho la sociedad, hubo una época en que el Petróleos Mexicanos, en virtud de las posibilidades de llegar a ser una transnacional, se asoció con alguna compañía en los Estados Unidos para construir refinerías y mandar el crudo y entonces también distribuir por allá. No sé qué haya pasado en ese sentido, pero... Y parece que hay un acuerdo con Salinas de Gortari que México no iba a tener refinerías hasta después del 2020. Pero acuerdo de los no escritos pues sí. Y entonces esa es otra razón, porque esa refinería de Hidalgo pues no ha avanzado, pero hay ese acuerdo, no sé si es cierto o es solamente alguna mención. Sí, el objetivo realmente, bueno, sí, el fondo de las cosas es que nosotros sí tenemos una empresa que ha sido producto de un acto realmente muy nacionalista y que además también hay que reconocerlo, fue un acto accidental porque cuando los trabajadores hacen el contrato colectivo o redactan un nuevo contrato colectivo para presentarlo a las compañías extranjeras, estas se niegan rotundamente a hacerlo, y hay el gobierno interviene, le piden los obreros que intervenga al general Lázaro Cárdenas y que analicen. Cuando los extranjeros rechazan la autorización del contrato, el gobierno forma un triunvirato, forma un grupo de gente muy interesante, también muy nacionalistas, que se ponen a revisar ese contrato colectivo de trabajo y que además se ponen a revisar y pusieron a la gente de la Secretaría de Hacienda, pero sin dormir ahí semanas, para que analizaran la contabilidad de las empresas, y entonces se dan cuenta que efectivamente los recursos, los ingresos que tienen, las utilidades que tienen las empresas son elevadísimos, y les dicen, bueno, lo que están pidiendo en el contrato sí es factible de cumplirse. Sí. Y viene ahí otra discusión. Entonces los empresarios llegan y los van a ver al general Cárdenas y les dice los empresarios, bueno, ya cuando les indican que efectivamente hay recursos y que ya se van a poner a trabajar los trabajadores, dice, bueno, pero ¿quién nos garantiza que se van a poner a trabajar? Entonces dice, están hablando con el presidente. Sí, pero ¿quién más? Y fue cuando el general dice, no tenemos nada que discutir. Entonces va, y entonces interviene ya y se da la expropiación petrolera. Porque Mujica parece que fue quien la aconseja. ¿Qué hacemos? Dice, pues hay que expropiar. Fue a proposición de Mujica como una solución rápida. Y entonces aparece, más que esa idea de la propiedad del petróleo que es nacional,
la defensa de los trabajadores como un elemento clave para que se diera ese paso. Sí, aquí desafortunada o afortunadamente la suerte de lo que puede tener Pemex o de la reforma energética va a ir íntimamente ligado con la reforma fiscal. Voy a hacer una analogía que veníamos escuchando por el radio con el ingeniero. En 1807 que visita Alejandro Humboldt Nueva España, en este caso representa el 80% México en estos momentos, él comenta que México, la Nueva España era el lugar de las grandes desigualdades sociales. Y vemos ayer en Forbes que aparece Carlos Slim como el hombre más rico del mundo nuevamente, ya como por tercer o cuarto año consecutivo. Y tenemos habitantes aquí en Michoacán con nivel de desarrollo humano similar al que se tiene en África. Entonces, y que desafortunadamente vemos las concesiones fiscales que les generan a estas empresas, que son los hombres más ricos de México, son los que menos impuestos pagan. Y regresamos a las mismas empresas que están al nivel o poquito por debajo de México. Walmart, que no paga impuestos, American Mobile, que no paga impuestos, que es Carlos Slim. O sea, todas estas empresas de estos hombres ricos a nivel mundial y a nivel nacional que no pagan impuestos, que los evaden. Pero va íntimamente ligada. ¿Por qué voy con la reforma fiscal y la reforma energética? Porque si del presupuesto del gasto público que tiene el gobierno del país, del Estado mexicano, el 30% representa los recursos de Pemex, significa que algo tienen que hacer para despetrolarizar la economía, por lo menos ese 30%, y tiene que pasar por ahí. Entonces, tienen que hacer que todos paguemos impuestos. Todos paguemos impuestos, no a todos nos suban los impuestos, que los que no pagan los paguen, para poder empezar a generarle economías, o por lo menos no ser tan dependientes de la cuestión petrolera, para que se pueda reinvertir en esta industria que sí es técnicamente factible de seguirse desarrollando, porque los números ahí están. Tenemos reservas para 20 años más, somos uno de los principales productores, pero que tenemos se tiene que modificar el régimen fiscal para que Pemex no sea sangrado. Fíjense qué curioso, con relación a los ingresos, estuve yo buscando algunas cosas sobre el petróleo y me encontré que el laudo final del gobierno decía, es decir, el laudo final, la determinación del gobierno decía que sí podían las compañías cumplir la petición de 26 millones de pesos que significaba el nuevo contrato colectivo de trabajo. 26 millones de pesos. Y entonces fueron tan estúpidas las compañías en ese momento que se negaron totalmente a pagar. Y de ahí viene la respuesta que les da el presidente Lázaro Cárdenas, y transcribo lo que dice la historia. Dice: el presidente Lázaro Cárdenas, en una reunión con los empresarios extranjeros entre el 3 de marzo y el 7 del mismo mes de 1938, sugería a estos depositaran ante la Secretaría de Hacienda, a efecto de que se levantara la huelga, la garantía económica de 26 millones de pesos. Al respecto, uno de los empoderados empresarios preguntó que quién les garantizaba que la huelga efectivamente se iba a levantar, lo que el general Cárdenas respondió: el presidente de la República. E inmediatamente fue cuando los empresarios, uno de los empresarios seguramente le dijo: bueno, el presidente de la República, ¿y quién más? Entonces, ese quién más fue suficiente para decirles: ¿saben qué? Se me van a la calle y vamos a intervenir. Es decir, una medida a lo mejor no estaba contemplada, porque el gobierno nada más decía: bueno, deposítenos 26 millones de pesos. Pero no lo hicieron, afortunadamente. Y hoy día, bueno, con lo mismo con los ferrocarriles. Nosotros se entregaron los ferrocarriles, se modernizaron las vías férreas. Es decir, el gobierno gastó una fortuna
por ejemplo, en rectificar la línea de aquí de Morelia hasta Lázaro Cárdenas, precisamente por el puerto industrial que el general Cárdenas había desarrollado. Sí. Eso costó millones de pesos, hicieron puentes muy importantes, unos puentes que yo recuerdo que terminada la vía, la recorrimos con el ingeniero Cárdenas en tren, y por ahí íbamos nosotros pasando por un puente adelante de Barranca Honda, y pasó una avioneta por abajo de nosotros, entre los puentes, como homenaje o como de gusto, porque digo, se estaban haciendo cosas muy interesantes. Y entonces todo eso se ha perdido. Se pierde. Los ferrocarriles se vendieron, se regalaron. Sí, pues se regalaron. Y es la historia del país, de estar regalando, pero lo más grave, de estar permitiendo otra vez que lleguen las compañías extranjeras que ya se habían ido de México. Se les está abriendo la puerta a que vuelvan al país. Ahora va a venir Shell también. Así como está Kansas City aquí, el ferrocarril que sustituye a ferrocarriles nacionales, ya se metieron nuevamente al país. Entonces, ¿por qué abrirles la puerta del país a los extranjeros para que nos saquen a nosotros de nuestros hogares? Esa es la de los 64,000, pero Pemex es sumamente atractivo, ¿no? Es el cuarto productor mundial de petróleo crudo a partir del 2008 a la fecha. Entonces es un sector que es generador de riqueza, sí, es medianamente eficiente. Y sobre todo, recordemos el momento del 38, y el petróleo es nuestro porque, ¿recuerdan lo que pasó después de la expropiación? Cómo el pueblo mexicano apoyó al gobierno para hacer todas las transacciones de indemnización. Bueno, fue un acto simbólico porque eran depósitos, pero eso es lo importante. El pueblo pues respondió. Sí, eso es lo importante, ¿no? La respuesta nacional. Dicen las lenguas que hasta la Virgen de Huetamo cooperó con su corona. Sí, bueno, se evitó que se fuera a Roma, pues. Pero desafortunadamente, sí hay un sentido nacionalista. Sí. Todos consideramos que el petróleo es nuestro, pero en la práctica no lo vivimos, o sea, no sentimos que realmente el petróleo sea nuestro. Hemos visto casos de corrupción marcados, constantes, frecuentes, de periodo de administración en periodo de administración en lo que tiene Pemex, y que para poder obtener mayores recursos, sí debe de existir una limpieza, un saneamiento y un exterminio de la corrupción, que ahí por lo menos sí existe. Que no existen los perfiles en muchos casos adecuados. Hemos visto en el sexenio del anterior presidente, vimos cuántos casos se dieron de corrupción en contratos con empresarios. Muriño, el que fue secretario de gobierno, tenía intereses muy particulares. Sí. Ahí el exsecretario particular también del exadministrador, también que fue jurídico de Pemex, también se supieron de algunos casos presumiblemente también de corrupción en contratos asignados. Entonces vemos que ha sido una empresa que es muy rica, que tiene problemas estructurales como la parte fiscal, pero que sigue siendo una caja chica para sindicatos y para funcionarios. Hay otro antecedente también que hacía que la explotación, la producción, la distribución de gasolinas fuese más positiva, con más recursos, fue el hecho de que había una constancia administrativa por parte de México. Es decir, no era cada 6 años cambiar al director general de Pemex, sino se mantuvieron con mucho tiempo. Uno de ellos, Dovalí Jaimes, otro, bueno, no sé cuántos más, pero se mantenían en la administración completa. Y por otro lado, había un interés inclusive en el Instituto Politécnico Nacional se fundó la carrera de ingeniero petrolero para fortalecer precisamente el aspecto técnico
de Petróleos Mexicanos, y entonces era una empresa que se sostenía por ingenieros mexicanos, por administradores mexicanos, que estaban plenamente identificados con el logotipo de Petróleos Mexicanos. Que sigue siendo, o sea, si no, no sería no sería la cuarta en ese punto. Pero ya no es lo mismo, porque esa misma empresa grande la hicieron pedacitos y entonces se la dieron a mi cuate, y mi cuate ya hizo negocios, que es lo que han estado haciendo en los últimos gobiernos. Han estado haciendo negocios, han estado saqueando esta empresa. A mí, por ejemplo, con relación a la explosión del piso donde se encontraban todos los archivos del sótano, donde se encontraban todos los archivos de Pemex, pues a mí no me indica otra cosa que la desaparición de archivos, sí, porque no hay otra muestra de que haya sido diferente, ¿no? Entonces, había pues el interés de los mismos trabajadores de participar en el crecimiento de una empresa, era la honestidad, era el orgullo. Yo todavía recuerdo, chamaco, cuál era el logotipo de Pemex. Era un charro mexicano con las patitas así curvas, abiertas. Sí. Ese era el logotipo, ¿no? Sí. Entonces viene la modernidad y viene el saqueo. No digo que antes no se hiciera, pero no en el grado de corrupción que hoy tenemos. Y lamentablemente vamos a caer en un aspecto que nos hace falta a los mexicanos: la formación cívica, la formación honesta, la formación leal, y entra la educación como un elemento deficiente pues de nuestros proyectos, porque muchos mexicanos aprovechan cualquier situación, buscan cualquier situación para aprovecharse de manera personal, como que es un elemento que nos ha faltado en la educación, encaminar hacia otro tipo de valores. Y en cualquier aspecto uno ve que lo mexicano es a veces la corrupción, el aprovecharse de las posibilidades. Y yo siento que ahí, aunque esté muy lejos aparentemente el aspecto educativo de este aspecto, pero sigue siendo un elemento fuerte que nos sigue haciendo falta para crear una conciencia nacionalista, honesta. Pero tú eres maestro, Salvador, sí. y has trabajado muchos años con otro tipo de magisterio, con un magisterio de apostolado, un magisterio pues de preocupación por la enseñanza. Platicábamos hace un momento de que te aventabas ahora sí a chuta, a pata, ¿no? Sí. 30 kilómetros de Playa Azul hasta Chuta andando, porque no había nada, no. Es decir, era el camino. Entonces mi padre fue también maestro rural y anduvo en el Real de Uxmatlán, y además tuvo que salir de ahí porque la familia crecía y no alcanzaba el peso que le pagaban para el sostenimiento. Entonces las cosas han cambiado. Sí. Y aquí también pues nos correspondería hacer un llamado a los maestros, ¿no? Sí. A que rectifiquen, porque estamos perdiendo el país, porque no hay razones ya, es decir, no hay justificación ni de un CENTE con S ni de una CENTE con C para que sigan con sus estupideces, ¿no? Sí, porque falta pues el compromiso social. Creo que incluso el lema del sindicato lo traicionan constantemente, porque el lema del sindicato no es para defender a los trabajadores, sino por la educación al servicio de la patria. Es el lema del sindicato. Por la técnica al servicio de la patria, por la educación al servicio de la patria, pues son los que vienen de la etapa del general Lázaro Cárdenas. Pues, sí, parece ser que todo lo que se hace va en contra de su propio lema. Bueno, en fin. Sí, que considero yo también que el sentido nacionalista lo hemos perdido. Lo vemos en el caso que usted hizo, maestro, de las refinerías en México. Nosotros en este momento estamos teniendo una de las gasolinas que puede ser más cara. Curiosamente, en comparación, somos productores de petróleo y tenemos gasolina cara, porque como comentó el ingeniero, hay que hacer la refinería porque además, no tenemos en Texas, ¿no? No es cierto lo que se dice que las gasolinas en Estados Unidos son más caras que aquí. Están más o menos a la par. Ahí van, pero no están es más o menos a la par. Pero hay una gran diferencia.
los sueldos de allá con los sueldos de acá Ese es son muy diferentes. el nivel de ingreso es Sí. superior. Por ejemplo, Sí, entonces, un litro de gasolina está más o menos en México a 11 pesos, pero tenemos un nivel de ingreso promedio de $29, porque Slim pues nos sube a todos el No, nivel de ingreso. De 60 pesos Y en Noruega, según el estudio de Bloomberg, está la gasolina a $2.67, pero ellos tienen un equivalente de 272 dólares diarios. O sea, si vemos el nivel de ingreso, Sí. son $200 casi más, sí, sí. entre la más cara Sí. y nosotros. Pero hay países que tienen gasolina muchísimo más barata y que son productores. Entonces, Venezuela tiene la gasolina más barata. No tengo el dato aquí, pero que sí, que los productores están por debajo de 8, 5, 6 pesos el litro y que sus niveles de ingreso están iguales o superiores a los nuestros. Sí, el problema de nuestro país no es la falta de producción. El problema del país no es por falta de población, porque parecemos conejos, ¿no? Tampoco es de personas técnicamente Tampoco capacitadas. es de tecnología, es decir, habemos en programas anteriores indicaba yo que hay muchos científicos aquí que hacen algoritmos para desarrollar técnicas y poder utilizar en inventos, etcétera, pero que nosotros no los hacemos. Se publican en las revistas internacionales como una obligación que se tiene por parte de la Secretaría de Educación Pública, y luego en esas revistas internacionales pues los que tienen los recursos económicos utilizan los algoritmos sin pagar un solo centavo para hacer innovaciones a su industria, a sus inventos. Y eso es lo que nos está pasando en el país. Es decir, tenemos muchos recursos naturales, a mí me cansa hablar de esta situación, pero tenemos una riqueza mineral enorme y la estamos entregando a los canadienses. Sí. Y estamos teniendo trabajadores que se mueren en los pozos de carbón, que no ha habido cuidado por parte de la República de atención a esa situación, y que seguimos entregando la riqueza nacional a manos extranjeras. Entonces, una última opinión. Pues yo creo que para cerrar, lo diría que para que cambie Pemex tendría que eliminar la corrupción, tendría que haber un nuevo régimen fiscal. Una varita mágica. Se tendría que modificar el consejo de administración que tiene Pemex y tener un modelo de gestión de recursos humanos más eficiente. Considero que más o menos con estas 4 cosas pudiese cambiar la situación de la paraestatal. Sí, yo pienso que efectivamente es el sentido nacionalista el que debe fortalecer todas las acciones, todas las medidas o las leyes que puedan venir, pero pensando no en la ganancia para el extranjero, sino en el beneficio para la población. Y ahí van a aparecer las leyes, y la actitud de nosotros debe conservarse con ese sentido nacionalista. Pues amigos, las opiniones aquí son responsabilidad directa de cada uno de nosotros. Lo único que tratamos de hacer es de llegar a ustedes, de expresar nuestras inquietudes, de enseñarles o demostrarles el panorama nacional, para que cada uno de nosotros en nuestros hogares, en forma individual, busquemos la forma de participar y de recomponer este país. Y tenemos con urgencia que evitar la corrupción, que es la que nos está inundando y la que nos está haciendo perder el avance tecnológico y el avance democrático, etcétera. Es decir, no hay honestidad, y aquí voy a robarme una frase de Andrés Manuel López Obrador, decir una honestidad valiente. Yo no sé qué sea esa honestidad valiente, pero lo que sí queremos es que haya más honestidad, ¿no? Para evitar tanta, pues sí, de cambiar estas cosas. Pues el tiempo se acaba, así que les agradecemos mucho su atención, y aquí los esperamos en 8 días. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniero.